Desde el corazón de la tierra, el arte del vino comienza aquí, entre estas filas interminables de uvas bañadas por el sol. Cada uva cuenta una historia de tradición, pasión y paciencia. El tiempo se convierte en magia. En las barricas, el vino espera su momento perfecto. Cada copa, una invitación a descubrir sabores, compartir momentos y celebrar la vida. Porque el vino no es solo una bebida, es una experiencia, un legado. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende luego quién nos vea en YouTube. Estamos en esta nueva temporada de Sin Sulfitos. Hoy estamos como muy entusiasmados, muy contentos porque vamos a tener un programa especialísimo. Como ven en pantalla está Camila Pido. Camila Lapido es una persona polifacética en todas sus actividades relacionadas con el mundo del vino que hoy vamos a conocer y un proyecto de los que nos gustan en Sin Sulfitos en la Patagonia Argentina. Como siempre acá en el programa con Guille Cuadrio en el equipo. ¿Cómo estás, Guille, querido? Hola, hola, Tocay, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Cami? Un placer verte por aquí nuevamente. Bienvenida. Lo mismo digo, gracias a ambos. Bueno, eh, Cami es, entre otras cosas, docente en CABE, productora de vinos, ha hecho un recorrido profesional por diversas actividades relacionadas, como la gastronomía, somelería y demás. La docencia, que es algo que una vez que te agarra, después no la querés soltar. Y hoy para presentarnos un proyecto en la provincia de Chubut, Patagonia, Argentina. Estamos compartiendo unas breves imágenes. Lo que están viendo ahora en pantalla es el logo de un proyecto que yo descubrí hace unos años en nuestra querida Vinoteca Mr. Wines, en la cueva de Musu, y después a través de los vinos que uno va probando en la vida, me fui encontrando con este proyecto Rincón de los Leones, en donde Cami hoy nos va a contar de qué va este proyecto y las cosas ricas que están haciendo en un ámbito duro, inhóspito, con las inclemencias del tiempo que tiene nuestra Patagonia, con las dificultades de territorio, de accesibilidad y recursos. Así que bueno, bienvenida Cami. ¿Cómo estás? Y contanos qué es lo que estás desarrollando ahora en esa localidad tan lejana, ¿no? Bueno, como buena patagónica también, o casi, yo soy nacida en Bahía Blanca, así que es el borde norte. La puerta de entrada. Algo de viento ya había experimentado en mi vida, o sea que me sentí como en casa cuando llegué. Y la verdad que muy contenta de poder aportar a la Patagonia sus vinos, a Argentina como país vitivinícola, sobre todo descubriendo un lugar que tiene una unicidad muy grande y un potencial también muy grande, ¿no? Es un lugar bastante difícil, como vos dijiste, incluso nosotros festejamos mucho aquellos que llegan hasta el lugar, consideramos que hay todo un mérito, ¿no? De llegar hasta allá. Siempre hablamos de grandes distancias y demás, pero bueno, hay algo de una fuerza que habita la zona que es muy particular. Y si bien conocemos mucho, sobre todo de nuestra cordillera, de la Patagonia, ¿no? Más en relación a la montaña, poco conocemos tal vez de la estepa. Y yo me sorprendí mucho la primera vez que entré. Así que, bueno, para mí es un lugar especial y que me encanta compartir, ¿no? Y que me encanta que cada vez seamos más los que lo podamos disfrutar. Así que Qué lindo que se haga el vino en lugares tan insólitos, ¿no? Porque es como uh-huh. ampliar la frontera del vino a lugares donde tradicionalmente estamos acostumbrados a ver ovejas, nieve y la vegetación que se defiende como puede de esos climas, ¿no? Sí, y ese es un buen, como una primera reflexión que está buena para ver qué se construyó, cómo se construyó y bueno, qué puede venir, ¿no? Hacia adelante.
con Guille hemos compartido muchas de las clases de geografía vitivinícola en la carrera de sommelería, y siempre uno trata de recabar qué hizo a esa historia o esa región, ¿no? ¿Quiénes fueron los agentes que pudieron dar pruebas de que era una zona de calidad o que era posible la viticultura ya de por sí? Y ahí empezamos a como armar un rompecabezas complejo y muy interesante. Por un lado, la primera persona que va a plantar una zona tan austral como esta, digamos, en esa latitud, nosotros estamos en el paralelo 42,5, fue Bernardo Weiner, y es otra gran figura de la viticultura argentina. Leyenda, nombre, ícono del vino. Y él fue el primer hombre que vislumbró la posibilidad de que en la meseta pudiera haber viña, por lo menos con los fines que nosotros más buscamos, que es elaborar vino, ¿no? Pero después se despliega otra historia, que bueno, les voy a contar sobre el final de este proyecto, que es qué pasaba con aquellas casas que tenían parrales para sombrear o uva para comer, o simplemente alguien que sin querer les dio una estaca y por algún motivo la pusieron. Y la zona es, si bien extrema, muy benéfica, hay muy buena potencialidad para la fruta y para todo producto de la tierra. Entonces empezamos a descubrir una parte de la historia de las criollas latinoamericanas también acá. Parrales en viejas Wow. estancias de 60, 80 años, variedades no identificadas, toda una gran sorpresa, ¿no? Entonces sí, la viña como motivo de Vos me estás arraigo. diciendo que en el paralelo 42, Patagonia, Ujú. Argentina, hay parrales Sí, de uva criolla de décadas, digamos, sí. que crecen así de manera casi silvestre. Bueno, algunas están muy bien cuidadas porque tenían este propósito, ¿no? Buena sombra, buena fruta, e incluso también intercambio de fruta por otras cosas, ¿no? Muy allá Muy de eh, la zona. de los ambientes así, bueno, de trueque e intercambiar. Y algunos otros que ya lo plantaron por ahí más con la idea de hacer vino, como Julio Simeoni, su parral tiene 35 años, él trajo incluso estacas de Italia, porque él es originario de allá. Pero sí, como una gran variedad, sobre todo de moscateles y de criolla grande, criolla chica y algunas otras que no sabemos ni qué son. Cami, perdón, vos decís que trajeron estacas de Italia. Sí, ¿Podés contarnos brevemente qué significa eso para, sí, siempre no, tal vez para damos por supuestos cosas que tal vez algunos no, de los que ven sin sulfitos no están en conocimiento y siempre nos gusta compartir? sí, está bueno, porque, bueno, es este eslabón, ¿no? Que va haciendo toda esta cadena. ¿De qué manera uno puede reproducir fácilmente una planta? Bueno, a través de un sarmiento, a través de un pedacito de rama, ¿no? Y si esa rama brota y está sana, bueno, se irá afianzando con el tiempo y como cualquier otra planta, habrá que darle un poco de forma y agua y ya. Pero esta manera de reproducir es la más común, la más sencilla y es un pequeño intercambio. Incluso, bueno, lo que vamos a ver como proyecto del vino del pueblo nace de ese intercambio principalmente de Juan, que es uno de los socios fundadores de Estancia Los Robles, que es nuestro proyecto, digamos, macro, nuestro paraguas, toda la parte de ganadería, de turismo, incluida la viticultura, en donde hacemos Rincón de los Leones como vino. Ok. Y bueno, Juan como buen ex franciscano, él estuvo mucho tiempo en una parte de su vida ordenado, como buen ex franciscano, lo primero que hizo fue repartir estacas en el pueblo. Y Mirá qué con lindo. una parte de esas viejas estancias y parrales abandonados y esas plantas más jóvenes que están en el pueblo, hacemos un vino. Un vino que es conceptual, que no tiene ninguna intención de grandilocuencia, sino un vino como los que se hacían en cualquier lado, ¿no? Básicamente, una planta, un poco de fruta y mostearlo hasta que fermente y bueno, y termine tal vez en algo bebible y muy casero, ¿no? De Así modo que bueno, tradicional. sí, sí. Ok. Y lo que generalmente rescata mucho la gente de la zona es que
La gran mayoría son más bien crianceros, ¿no? Más de andar con los animales y las ovejas y las chivas y demás. Y poco se ha desarrollado de otros cultivos que por ahí asienten más en el largo plazo, ¿no? A la gente. Y si bien la forrajería se da muy bien, también en el valle y demás, son pocos, es esporádico y uno puede plantar la alfalfa en un lugar o en el otro que se dé más o menos bien, pero no hay una condición de estar en el lugar. Y la viña, la verdad que trae eso. Juan, que tiene como primera profesión veterinario, siempre dice, para mí si no pateaba, no mugía, no estaba vivo. No había mucha gracia detrás. No Claro. los entendía. Y la estepa, si bien es un lugar semidesértico y a diferencia de la cordillera, es una zona de muy poca pluviometría, llueve principalmente en invierno, verano realmente el sol pega fuerte, hay muy buena amplitud, pero son zonas de mucha irradiación solar. Con un poco de agua, ¿no? Se hace la magia y se convierte en un oasis. Así que la posibilidad de buen producto es muy grande. Wow, qué Y ahí bueno. vamos, jugando un poco con la viña como conductor. Bueno, vamos a empezar un poquito más de hablar del proyecto. Ahí en pantalla hay una imagen, es una especie de, podemos decir que es un logo con Ujú. algunas líneas rústicas, me parece algo típico de la zona. Eh, lo vamos a compartir y si nos querés contar qué expresa, qué simboliza esta imagen y avanzamos después con alguna imagen más. Bien, qué bueno. Bueno, empezamos por una de las imágenes que a nosotros más nos conecta con el propósito de vida en el lugar. Esta es en realidad una pintura rupestre muy antigua que está en un alero muy escondido dentro de la estepa, a 6 7 horas de la ruta principal a pie. Y es una vieja pintura rupestre de lo que eran los pueblos pre-tehuelches. Nuestra zona es Mapuche-Tehuelche, principalmente Tehuelche. Y bueno, eso en el ánimo, en el espíritu, en los rasgos, en la forma de ser, en la gente del pueblo está muy marcado. Paso del Sapo, que es el pueblo en donde nosotros estamos establecidos, es un lugar muy pequeño, son 500 habitantes. Entonces, bueno, ¿qué sucedió, no? Desde hace 6.000 años a esta parte, tiene muchas etapas de desarrollo y bueno, lo que hoy queda, a veces no se da cuenta realmente de la fuerza de donde viene, ¿no? De donde nació. Y para nosotros esta huella, que si bien está acompañada de un montón de otros dibujos y registros, eh, habla, bueno, de la fuerza del lugar. El pueblo Qué antes se bueno. llamaba Rincón de los Leones y es porque la zona es una gran leonera, es una zona de mucho puma argentino y bueno, los antiguos le decían león al puma. Así que Claro, qué parte un lindo. poco de ahí. Muy bueno, ¿eh? Sí, Bueno, y como para ubicarnos geográficamente, para ver las distancias, acá tenemos en pantalla una foto de la provincia de Chubut prácticamente, ¿no? sí, Está completa. la península, Madryn, Trelew, y hacia la izquierda, bueno, todo lo que es el pasaje hacia la montaña, ¿no? Sí. Bueno, si hay algo interesante en la provincia de Chubut para destacar, que muchas zonas vitivinícolas de Argentina lo tienen, pero tal vez en distancias más cortas, es la gran diversidad de clima. Nosotros podemos empezar ahora ya a hablar más concretamente como de 3 grandes zonas, sobre todo de distintos tipos de clima, distintos rangos de temperatura y sobre todo la posibilidad de hacer distintos tipos de vino entre lo que se da en la cordillera, que es un clima un poco más húmedo, más lluvioso y más frío sobre todo, que tiene una limitación de variedades porque se espera hasta el último momento y realmente
se alcanza la madurez en vinos de perfiles de alcoholes bajos, ¿no? Vinos muy, muy frescos. Todo lo que gira en torno a Trevelin, un poco también el Hoyo, más hacia el norte, lo que, bueno, está marcado en este mapa como comarca andina. Correcto, ya casi la Tengamos en frontera. cuenta que Chubut tiene, por lo menos de viticultura formal, 12, 13 años, ¿no? Como de empezar a establecer y hacer algo más regular. Y son 150 hectáreas en toda la provincia. O sea que son realmente pequeños parches de poca cantidad de hectáreas. Generalmente los proyectos no superan las 10 hectáreas, 6, 7 es lo más común. Nosotros tenemos un viñedo muy chiquito que no llega a 2, una hectárea 7 por el momento. Así que suelen ser pequeños productores o medianos. El caso del productor más grande es Otronia en Sarmiento al sur. Al sur, donde figura en la pantalla. Exacto, el extremo sur, ahí paralelo 45, Sí. pero sigue siendo meseta, solo que es meseta sur, ¿no? Nosotros estamos en el centro, junto con Hualjaina y Paso del Sapo, y los altares también, conformamos la meseta central, lo que se conoce como el valle medio del río Chubut. Estamos a orillas del río, a 600 metros, y ahí empieza toda una formación completamente distinta, donde lo boscoso, las coníferas y la humedad queda atrás y entramos en una dimensión que parece más, ¿no? Esos grandes valles, más del Far West. No sé si se observan en la imagen los autos abajo en la pantalla para tomar dimensión de lo que es ese macizo que está ahí atrás. Yo pude recorrer el ancho de la provincia de Chubut desde Trelew hasta Esquel en auto, pasando por los altares. Y estos Bien, paisajes son alucinantes. únicos. Es Qué algo que maravilla. Argentina tiene estas maravillas y Chubut es una provincia extraordinaria, ¿no? Sí. Pero miren lo que es esto. A veces la conectividad no nos juega tan a favor en estos casos, pero bueno, creo que todo se da a su debido tiempo también. Creo que esa conectividad es más indispensable incluso, sobre todo para la gente que habita el lugar, pero Claro. bueno, creo que también es muy importante reconocer esta riqueza y las maravillas que tenemos. Esto es, la primera imagen que veíamos recién es Piedra Parada, ese es un lugar también ancestral, esa piedra tiene 200 metros de alto. Y bueno, es un gran lugar para el turismo aventura, para los escaladores. Esta está acompañada de un cañadón inmenso que tiene más o menos 1 hora y media, 2 horas de recorrido hacia el interior, que es el cañadón de la Buitrera. Y toda esta parte, bueno, es como uno de los vestigios en donde más se nota la cantidad de volcanes que había, ¿no? En la zona. Esto, si vamos muy, muy, muy atrás, era una zona que era un bosque subtropical, ¿no? Después viene mucho más adelante el levantamiento de la cordillera y empieza como a marcarse esta diferencia entre meseta, cordillera y costa, pero toda esta parte era una gran caldera llena de volcanes, con otra temperatura, y previo al levantamiento de la cordillera, bueno, hay movimientos de agua, ingreso incluso del Pacífico hasta esta zona, y es por eso que tenemos grandes bardas, grandes cañadones. Bueno, para nosotros la Sierra de Taquetrén, que está frente a la estancia, ahora lo vamos a ver en una imagen, pero quedamos como encerrados entre dos cordones, dos formaciones distintas. Esa Sierra de Taquetrén es una de las formaciones más antiguas que tenemos en el país a nivel geología, ¿no? Entonces, este lugar es más conocido por científicos que por turistas, generalmente. Claro, arqueólogos, paleontólogos, ¿verdad? Sí, mucho, paleobotánicos y bueno, los escaladores que siempre andan en esos lugares maravillosos. Pero Y cambia el hecho de estar encerrados o entre esas montañas o esos, en todo caso, esas elevaciones, ¿tiene algún efecto positivo o no respecto del clásico viento patagónico? sí, bueno, dos principales, eso, la protección, sin duda. La meseta suele ir y venir bastante en alturas, en el camino, bueno, Guille Royel lo habrás visto,
Nosotros estamos a 400 metros sobre el nivel del mar, o sea que no es tan alto, pero bueno, hay mucha ida y venida, ¿no? En el camino, sobre la ruta 12, que es donde nosotros estamos. Más o menos para que dimensionen distancias, desde Esquel, nosotros estamos a 3 horas por un camino de ripio de 180 kilómetros, ¿no? Más o menos, hasta llegar a Desde Esquel. Paso del Sapo, desde Esquel. Entonces la distancia no es tan larga, pero bueno, el camino es un camino meditativo, lento y para disfrutar, lleno de detalles, ¿no? Es realmente sorprendente la cantidad de formaciones, de colores, de texturas y de pequeños lugares, recovecos que va generando, bueno, la trayectoria del río y todas estas formaciones. Entonces, la protección sí, sin duda que es una de ellas. Y para mí la otra pata fundamental es la diversidad de suelo. La diversidad de suelo es algo que todavía no terminamos de dimensionar. Y para eso yo me apoyé mucho en el trabajo que fuimos haciendo con Ignacio Escapa. Él es un paleobotánico, o sea que se encarga de estudiar la flora de la prehistoria. Y bueno, me ha ayudado mucho como a entender a través de los mapas, de las eras y los mapas satelitales, bueno, todo lo que hay, ¿no? Incluso no hace falta tampoco la tecnología, con solo caminarlo uno se da cuenta que realmente hay una parte donde predomina el lecho de río, pero después hay un montón de cosas maravillosas, como arena volcánica completamente blanca, como muchas piedras volcánicas de muchas formas y colores distintos, y ahí es donde juega mucho esto de las formaciones geológicas. Que Mendoza lo tiene, ¿no? Con los distintos abanicos aluvionales y todos los microclimas que se van dando en las alturas, pero se ve más claro por ahí que abarca una pequeña zona completa, ¿no? Podemos hablar ya como de indicaciones geográficas y sub y GES. Obvio que Claro. a nivel viñedos y parcelas siempre hay grandes diferencias, pero a mí me sorprendió mucho esto, ¿no? Tener en la primera parte, que es lo que está plantado desde hace más tiempo, mucha arcilla, un suelo franco arcilloso, con poquito calcario, sobre todo más bien la arcilla, pero enfrente tener la arena volcánica, enfrente basalto y enfrente granito, ¿no? Muy marcado. ¿Ahí hay plantados viñedos en ese tipo de suelos? Estamos en proceso de desarrollar parcelas en ¿Suelos cada uno. volcánicos? Wow. Ujú. Sí. Bueno, ese es el Y pueblo, estamos hablando en qué distancia de cada uno de los 200 metros. Claro. No, Qué una maravilla. riqueza tremenda. Sí, sí, realmente, bueno, con Nacho hablamos mucho y vamos malavariando entre todas las responsabilidades que tenemos, pero con muchas ganas de sentarnos a escribir, ¿no? Entre, bueno, eso, la historia, la geología, la cultura realmente, que para nosotros es fundamental vincular todo esto con la historia de los pueblos y ver qué podemos construir a futuro con esto, ¿no? También. Es como ver un nacimiento casi. Es que Es un está todo el proyecto futuro por delante hoy. O sea, Sí. esto es algo que es como histórico, digamos, ¿no? hermoso. Porque estás creando algo que va a quedar por generaciones y va a ser como la piedra basal de algo que comenzó en otras provincias y que hoy es la gran industria del vino argentino. Pero acá la verdad que es el futuro del vino para mí está acá. Es Bueno, tremendo. hay mucho de eso. Uno tal vez sí en el entusiasmo lo ve así, determinante y muy prometedor. Y después también Pero es muy cautelosamente sacrificado, claro. uno va entendiendo que, bueno, hay, sí, limitaciones y dificultades que veremos cómo sigue avanzando, ¿no? Porque estamos en un momento muy, muy clave, muy susceptible a nivel clima para ver qué es lo que va a prevalecer. Pero sí, es un Mm. lugar puro, virgen y de grandes características. Bueno, y esto es que vemos en pantalla la localidad, el pueblo de Paso del Sapo. Correcto. Ahí se Sí. ve el valle detrás, la cordillera, ¿no? Ahí estamos Bueno, sobre la barda, ¿no? Nosotros, bueno, Claro. claro. la formación que se llama Paso del Sapo, que la tenemos adelante en una imagen, es un gran paredón que ocupa más o menos 50 kilómetros desde un poquito después de Piedra Parada en adelante, termina un poquitito después de Estancia Los Robles,
Y es realmente una formación que toma el nombre del pueblo, ¿no? Por lo única que es. A mí ya solamente su impronta me traslada mucho al lugar y esa conexión de una imagen con un lugar y la influencia, bueno, me parece Es que la foto no te puede transmitir la sensación de estar ahí, ¿no? Sí, no. Además, bueno, esto, ¿no? Una gran extensión, un gran tiempo para apreciar esto. Claro. Y ahí es donde creo que el lugar se impone, ¿no? Así como se impone la cordillera, sin duda. Así que bueno, esta es la formación de basalto, que es un término intermedio en la antigüedad. Esta es una imagen del libro que escribió Nacho junto con otros colegas, que se llama el Valle de Gondwana. Bueno, si Gondwana. vamos muy atrás, cuando los continentes estaban unidos, ¿no? Eso era la Pangea, que se separa básicamente por ahí en dos grandes formaciones, de un lado Eurasia y del otro lado Gondwana. Y Gondwana es lo que queda, digamos, de nuestro lado, en la separación bien, ahí esos lugares que encastran de África, ¿no? Y América, queda muy marcado, sobre todo en la provincia de Chubut, otro poco en la Sierra de Tandilia, y ya después lo comparte sobre todo con Sudáfrica. Pero son lugares que al haber sido por ahí tan inhóspitos o tan difíciles de acceder, quedaron muy vírgenes. Entonces, todo lo que recorre la Ruta 12 son distintos estadios y distintos momentos del Valle de Gondwana. Y nosotros estamos particularmente ahí en el Cretácico con la formación de Paso del Sapo. Perdón, pero acá en estas imágenes lo que se observa, en estos círculos donde está una vista física del planeta, es cómo los continentes estaban unidos en el Jurásico inferior, comienzan a separarse en el Jurásico superior, y en el Cretácico ya empiezan a aparecer las formas de los tres grandes macizos, ¿no? O sea, América, África y Europa, ¿no? Paleoceno bajo y Mioceno ya están como, bueno, es el presente, ¿no? ¿Es así? Sí, correcto. Es así. Y si bien para nosotros, bueno, la barda le acompaña un poco el nombre del lugar, también la Sierra de Taquetrén, que es la formación más antigua, que está un poquito más hacia abajo, es lo que se denomina acá como formación del oncotrapial, ahora la vamos a ver en el mapa satelital, es todavía aún más imponente, porque es una de las montañas en pie más antiguas que existen, y realmente imaginar el registro, ¿no? Energético del lugar, todo por lo que pasó, la transformación que vivió, nos deja en un lugar chiquitito y muy cómodo, ¿no? Como, bueno, nada, para venerar y para preservar, pero nunca perdiendo de vista que O sea, somos por una esta imagen, Paso del Sapo, que es del Cretáceo, es un macizo que emergió hace 150 millones de años aproximadamente, o 100 millones de exactamente. años. Y Wow. Taquetrén tiene 250, un poco más. Okay. Impresionante. Y acá tenemos una imagen satelital. Bueno, ahí se ve un poquito en el centro el río, que por ahí por las montañas y demás se Va cruzando. pierde un poquito, pero si lo comparamos y lo traspolamos con la imagen geológica, que esto, bueno, Guille Cuadrio lo sabe, ¿no? En viticultura se estudia mucho, Seguro, ahora nos va a dar una pero no próximo tanto programa. como los geólogos, ¿no? Entonces acá yo empiezo a hablar con mucha gente que, bueno, ve el potencial de los vinos, por ahí prueba nuestro proyecto y se sorprende y demás, y todos tienen como ahí la idea de, ¿y si planto ahí y qué pasa y demás? Y bueno, hay que dar un buen estudio igualmente a esa idea. La primera intención que tuvo Bernardo Weiner fue muy buena, pero era otra época, ¿no? Fueron casi 20 años atrás y tal vez las temperaturas no eran exactamente las mismas y fue Claro. mucho más difícil sostener ese lugar. Climatológicamente y humanamente, también las dos cosas. Hay Claro. un desafío ahí. Si ponemos la próxima, van a ver, El sobre río todo, es es el Chubut, perdón. sí, correcto, es el río Chubut. Ahí se ve en blanco, ¿no? En el centro. Todo lo verde es la formación de Paso del Sapo, lo que está enfrente
En rojo es la Sierra de Taquetrén, esto que se llama como el basamento, la primera zona. Y bueno, y a partir de acá es jugar, ¿no? Porque esta es una primera base y después, bueno, encontrar los pequeños subtipos de suelo que puede haber en cada lugar. Pero ya por lo menos desde acá podemos partir a explorar nuevas zonas, ¿no? La Y en parte la próxima celeste imagen, sería el valle. la parte en verde es la formación de la barda, lo blanco obviamente, bueno, es el recorrido del río, y enfrente, esos son, bueno, mucha elevación, mucha montaña. Lo rojo es lo más alto que está Taquetrén y después lo otro, bueno, va teniendo distintas alturas. Son en general formaciones con gran concentraciones de arcilla, pero también mucha piedra, bueno, depende de la zona. Arcillas muy distintas, muy antiguas, y acá sería, bueno, cómo se ve desde una de las parcelas, la influencia o lo encerrado que queda a la izquierda, la barda y la formación Paso del Sapo, y a la derecha la Sierra de Taquetrén, que parece bajita, pero claro, está bajita por lo Por la erosionada que está distancia, la perspectiva, claro. con todos estos años. Para Cami, en Millones esas de bardas años. hay algo de derecho marino también, he leído por ahí, puede ser. Sí, sobre todo más sobre Taquetrén, pero sí, Ah, sí, hay conchillas y hay algo de concentración de ¿y hay calidad que algo viene que de se esa pueda llegar zona. a pensar hacer ahí? Para ¿O mí, en es? realidad, va más de la mano de las piedras volcánicas, sobre todo. Creo que Ok, me interesa más esa faceta. Sobre ok. todo porque tiene, bueno, la gran condición de cultivo en pendiente, que no es menos, ¿no? Hemos podido comprobar, sobre todo, estos últimos 2 años de trabajo en conjunto, que en una zona tan austral, sin sistema de protección contra las heladas, es muy difícil llevar adelante la producción. Incluso las pocas botellas que Rincón de los Leones hace tienen mucho que ver con eso, con la pérdida de plantas o con la pérdida de rendimiento, sobre todo por heladas muy severas en primavera o muy largas. Y el pensar en la barda como un lugar de contención de ese frío por la pendiente, por la piedra misma, por la buena insolación y demás, es una de nuestras mejores estrategias. Solo que, bueno, es Bien. más limitante, ¿no? La primera imagen del Valle Verde, obvio que está más en el lecho del río. Es un poquito más fácil de implementar, aunque son suelos que tardan en formarse como, digamos, en buenas condiciones para la viticultura. Son suelos muy salinos, cuesta mucho tiempo que eso se lave, ¿no? Que decante un poco la sal y se forme buena materia orgánica. Y la barda, bueno, tiene esa condición de temperatura excepcional. Cuando abajo, por ahí ya hacen -2, -3 grados, arriba por ahí hacen 4, 5, 6 todavía. Y no llega a helar porque, bueno, la helada recorre la pendiente y baja, no se estanca. Bien. Así que ahí se Ok. ve, bueno, desde la gran piedra que vimos en una de las primeras imágenes, Sí, piedra al para. pueblo y la estancia que está a 200 metros del pueblo, es ahí Ok. muy cerquita. Bueno, y acá un poquito de botánica, ¿no? De registro antiguo. Bueno, yo jamás me Sí, imaginé que existían huellas fósiles de plantas, de ¿no? plantas, Uno está eso es extraordinario. acostumbrado a ver los esqueletos de los Plantas dinosaurios. fósiles. Exactamente. Y estas son las Agenopteris, que son las plantas predecesoras a las plantas con flor. O sea que es un montón, ¿no? A partir de acá empezar a hablar de incluso la vid como frutal, descendiente de estas mismas plantas. Y Wow. esto nace después, en realidad con Nacho me lo compartió, me lo cedió, porque así como hacemos un vino del pueblo, que se llama sapeño, por proveniente de Paso del Sapo, hacemos un vermú. Así que existe sapeño vino y sapeño vermú. Y ese vermú está hecho con botánicas estrictamente de la estepa, que salimos a recolectar y reconocer a través del conocimiento principalmente de los pobladores del pueblo, de los libros que hay dedicados a la Qué lindo. medicina ancestral mapuche y después de la interpretación que uno puede tener de algo apto
para macerar y demás. ¿Ese Así vermú que, se consigue acá en Buenos Aires? y queda muy poquito, la partida fue chiquita, fueron en una barrica de 100 litros, lo seguimos produciendo igualmente, lo vamos a seguir produciendo, fue la primera tirada. Y sí, en alguna vinoteca, por ahí si tienen suerte, por ahí alguna botella puede llegar a quedar. En Lardito, en Vino El Salvador, tal vez. Pero bueno, sí, fue otro producto muy buscado y de partida limitada, pero bueno, seguiremos haciéndolo. Bueno, atención, vermú con botánicas de Rincón del Sapo, patagónicas. Y acá tenemos Y otra ese es imagen. nuestro dinosaurio prácticamente. En Claro. las escalas de los dinosaurios, ¿no? Uno mucho habla de, bueno, de los grandes y la Patagonia realmente albergó a los más grandes. El Sí, es Patagonistan verdad. como el dinosaurio patagónico tal vez más reconocido, pero después siguen apareciendo casi esporádicamente, de vez en cuando, algún nuevo ejemplar. Y este es el Leonerasaurus, que está ahí a la vueltita de Paso del Sapo, se encontró. Todo esto después se puede ver en el MEF, que es el museo más grande. El gran museo de la zona de la Sí, ciudad de Trelew, ¿no? exactamente. Y uno de los más grandes del mundo dedicados a la paleontología y al Correcto. estudio. Es extraordinario Increíble. ese museo, sí. Así que bueno, yo divido un poco el relato, que a veces es largo de contar y no sé si confunde, pero son tantas imágenes que se vuelve complejo. Desde esta era prehistórica a los pueblos originarios, a después, bueno, las inmigraciones, ¿no? Que también aportaron mucho a esa mixtura de culturas. Y después el hoy también, nosotros acá, tratando de rescatar lo que Claro, fuimos y viendo qué somos. tal cual. Así que Somos un poco todo eso de donde venimos, ¿no? sí, yo creo que sí. Y también, Bueno, bueno, eso, qué podemos aprender y qué podemos aportar, incluso en los grandes movimientos, ¿no? Yo me siento no una foránea, porque algo de viento por mi vida corrió, pero desde afuera todo esto se ve como un gran tesoro y una gran gema. Desde adentro se ve muy natural y a veces no se dan cuenta realmente de lo mucho que se podría hacer para tener una gran vida en el lugar y para, bueno, esto, volver a revalorizar sobre todo el trabajo en el campo, el trabajo en los pequeños lugares, vivir mejor también en esos lugares, hoy tan necesario, ¿no? Desconcentrar un poco claro. las grandes urbes. Y bueno, ahí creo que es casi obvia la propuesta, ¿no? La producción sustentable, responsable, amigable con el medio ambiente, de manera orgánica, casi, digamos, es obvio, pero me parece que estos proyectos están alineados con estos valores y, bueno, Estancia Los Robles, creo que es lo que nos podés comentar un poquito más al respecto, ¿no? Sí, y acá viene, bueno, la impronta de Juan Giacomino, el socio fundador y la persona que realmente hizo de nexo para que todos los que tenemos una participación activa en la sociedad hoy estemos ahí, gracias a un concepto muy claro. Si bien él es de Chubut, de Comodoro, después de muchos años de incluso habitar otros lugares como Epuyén o otras zonas del mismo Chubut, la búsqueda del campo, de la estancia, era muy clara, era crear una comunidad autosustentable, una comunidad agrícola vinculada a la naturaleza, a los cultivos, pero que tuviera sobre todo ese eje en desarrollar la potencialidad de todos y vivir acorde a la buena sintonía con la naturaleza, ¿no? Y hace 17 Correcto. años que se fundó un poco la sociedad. La estancia, que es este casco histórico que vemos en la foto, es una construcción de adobe de 1900, hecha hipotéticamente, las primeras historias cuentan a Pujol como su creador, un catalán que puso un puesto de ramos generales para distribuir lana y bueno, todos los productos de la época. Nosotros tenemos un cuaderno ahí en nuestro rinconcito histórico
de 1910 que relata cuánta bombacha de campo, cuánto cigarrillo, qué le vendió a quién y demás. Claro, Y tabaco, ginebra. claro, eran lugares estratégicos de acopio y de venta. Sí, 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 el Incluso Palenque. ese último nombre que toma el pueblo, que es Paso del Sapo, es en honor a quien cruzaba el río, el balsero del río, que cruzaba, bueno, toda la lana y las cosas que se comercializaban ahí, justamente en los robles. Qué Y bien. a él le decían el sapo, porque El estaba sapo. a la vera del río. Entonces, bueno, este casco histórico, Juan, con el tiempo, realmente con mucho esfuerzo y mucha dedicación, entendiendo que estamos a 3 horas de la ciudad más grande, ¿no? Que si te olvidaste un Claro. tornillo o te faltó un poco de alambre, y lo Y, más probable es que tardes un rato en volver a ir a sí, sí, buscar. sí, claro. Entonces hay mucho de planificación, de corazón y de ingenio. Creo que los que más se Claro. las ingenian acá son los Que no te lugareños. agarre una nevada, Sí, ¿no? años Que te de, agarre una años, nevada. años Como un de invierno manto bravo. blanco. Bueno, así como lo ven acá, yo también algo que siempre me atrapa de este viñedo, eh, es su dimensión, ¿no? Es un jardín realmente, es 1,7 hectáreas entre 3 parcelas. Esta es Génesis, que es la parcela más antigua, principal. Acá estamos mirando a la Sierra de Taquetrén, ¿no? Allá en el fondo estaría el río. Sí, Y estas primeras 4 hileras que se ven acá a la izquierda de Chardonnay fueron las primeras 4 hileras que Juan plantó. Ese es el Chardonnay más viejo. Después, hacia adelante, ese cuadro tiene otra parte de Chardonnay. En el centro hay un parralcito de Merlot, con alguna hilera también de espaldero de Merlot. Y a la derecha, Pinot, que fueron las 2 primeras variedades que cuadraban con la teoría de la viticultura en Chubut, ¿no? Como, bueno, a lo claro. seguro, un poco venía por acá. También incluso en su momento Bernardo Weiner había incursionado primeramente con Pinot. Y bueno, acá hay una historia que voy a tratar de no hacerla muy emotiva ni muy larga, pero yo que me formé como sommelier más de servicio y trabajé desde los 18 años en gastronomía como camarera hasta los 22 que empecé a cursar la carrera en torno al vino y bueno, me inmiscuí mucho más en el mundo del vino particularmente. Uno se va formando también por sus gustos personales, pero por las historias que va descubriendo, ¿no? Y por lo que le van generando los vinos. Y siempre me gustó poder profundizar en aquellos vinos que me generaron emocionalmente algo, ¿no? Más allá de si era más o menos perfecto o más o menos rico, había una emotividad detrás de algunos vinos que era superior a la variedad o a quien lo estuviera haciendo, ¿no? Entonces, siempre ahí había algo particular. Y en un momento, bueno, recuerdo que un sommelier, colega que fue jefe, me pidió que escribiera, Rodrigo Calderón, me pidió que escribiera una carta de vinos a mano y que seleccionara vinos que para mí, por algún motivo, eran especiales, ¿no? Y esto fue, no sé, hace tal vez, sí, 12 años atrás, más o menos, o 11. Y entre estos vinos que yo escribí estaba Paso del Sapo Chardonnay. Existió una única añada de un vino muy especial que salió de esas 4 hileras que cosecharon Paz Levinson y Matías Michelini en su momento, casi como algo experimental y muy loco. Era prácticamente nada, no sé si un juego, pero algo que no tenía tanta proyección en su momento. Era como Paz, bueno, en realidad el contacto viene a través del padre de Paz y Paz diciéndole a Matías, che, tengo un viñedo allá en la Patagonia extrema que tiene un chardonnay plantado y tal vez se lo podemos comprar y ver qué pasa. Bueno, ese vino se transformó en un vino mágico, ¿no? Pasó el tiempo, fueron muy pocas botellas, iban apareciendo con suerte en la mano de alguien y yo tuve la oportunidad de probar una de esas botellas. Qué Y fue gran un vino que historia, ¿no? me impactó. Eh, Una historia tremenda, porque dos nombres vinculados a la vanguardia del vino,
nombres importantísimos de la industria que llevan el vino argentino por todo el mundo, como en el caso de Paz, Ujú. y haber encontrado este lugar, esta perla perdida en la Patagonia, y que justamente vos hayas creado en esa carta de vinos hace 12 años, encontrarte con ese vino hoy es como fuerte esta historia. Sí, y la historia tiene hermosas anécdotas más. Después yo termino la carrera de sommelier y voy a trabajar a París con Paz, casualmente, de nada, cosas de la vida, como su pasante, nos convertimos en muy buenas amigas y demás. Pero bueno, yo después, en el momento en el que fui madre, dejo un poco de lado el servicio, me aboco más a la docencia y siempre con la intención de trabajar en el campo y de estar más cerca de la producción que ya tanto del restaurante. Paso a trabajar en Mendoza, primero en Valle de Uco, en El Cepillo, mi primer proyecto más de campo y que también tenía un enfoque orgánico y biodinámico. Pero en el momento en el que doy un paso de ese proyecto, digo, bueno, ¿y a dónde? ¿Y qué lugar de Argentina? ¿Y qué tipo de productor puede ser una buena idea para continuar? Y a Juan yo lo había conocido en un encuentro en Mendoza, pero también como con mucha casualidad y mucha soltura. Incluso él no había sido muy específico en dónde estaba su viñedo y demás. Y las vueltas de la vida nos vuelven a encontrar y empezamos a hablar de la posibilidad de trabajar juntos. Y mucho después yo me entero que ese vino venía de este viñedo, que es el único viñedo que está en el pueblo. Qué O sea momento. que bueno, había toda una conexión, no era difícil de recalcular, pero era muy poco probable que pasara. Así que Si lo hoy hubieras nos reímos. buscado, Sí, si lo increíble. hubiéramos planeado no salía. Y Paz siempre mientras me dice, charlabas, iba pasando imágenes mágicas, ¿no? Del lugar. Y la verdad que quiero ir cuanto antes porque me encantaría Ya. volver a Chubut y, bueno, ya sí. Sapeño como gentilicio es maravilloso, ¿no? Esa es la barda, en la imagen anterior son las primeras plantas que plantamos en la barda. Ese fue un lugar que también hay que decirlo, cuando Matías Michelini llegó, esto contado por Paz, bueno, lo hemos hablado mucho con Mati también, que por suerte es una persona cercana. Eh, Él cuando vio toda la estructura del lugar, dijo lo mismo, miró la barda y dijo, es ahí, el gran lugar es ahí. Y bueno, y ahí se ve, ¿no? Un poco el tipo de suelo, la formación. Y las primeras plantas que plantamos hace 2 años, un poco a modo experimental, a ver qué pasaba, mucha lucha con la hormiga, obviamente, era una zona donde Claro, poco verde solían ver, el pero bueno, riego, nada, hay que seguir y hay que ser constantes y aprender a qué convivir bueno. con el Y sí, entorno. la naturaleza, Y Los estos son los parrales. parrales del pueblo. Estas el son color algunas de local. las casas. Son más o menos 15 casas. Algunas tienen pocos kilos, pueden aportar tal vez 15, 20 kilos, otras pueden aportar 100. Eh, y como les decía, bueno, nada, la idea es que todos hagan el aporte de la uva que tienen. Hay mayoría de moscateles y de criolla, pero hay algún parralcito de chardonnay, de merlot, de pinot. Y este es un trabajo más bien social y cultural y de conexión entre lo que puede proponer la viticultura y qué puede atraer también, ¿no? Al pueblo como progreso, la viticultura o la excusa del vino, de alguna manera, ¿no? Claro. Que si bien sí es un trabajo de todo el año y un poco de atención, eh, qué tan lejos después puede llegar esa botella, ellos nunca se lo imaginaron. Y esto lo charlamos mucho con los jóvenes sobre todo, ¿no? Hay un viñedo dentro de la escuela que tiene una orientación agrícola ganadera y es una orientación agroambiental. Y Juan también fue durante varios años su referente y su profesor. Entonces ese viñedito lo plantaron juntos. Estas son parrales de las casas, pero bueno, sobre la escuela hay 10 hileras, una planta muy antigua también, que esa ya estaba, y todo eso lo manejan los chicos y aprenden a podar y aprenden a desbrotar y elaboran el vino con nosotros, cosechamos juntos, bueno, incluso para trabajar
mismo también en la estancia, siempre está abierta la oportunidad a que lo consideren una vocación, un aprendizaje, lo que ellos crean. Pero el éxodo del campo a las grandes ciudades, bueno, ya vimos que tiene Y un sí, es efecto medio positivo, inevitable, pero un tener salir a una base conocer, como esta, ¿no? pero saber que podés volver y que también podés crear algo, porque Claro. realmente hay mucha gente, principalmente de Paso del Sapo, que siente una conexión muy fuerte con el pueblo y que quiere volver. El tema es, bueno, ¿y qué podemos hacer cuando volvemos a una zona tan aislada y tan pequeña? Entonces ahí, indispensablemente, el turismo, los productos del lugar, regionales, tanto sea gastronómico como artesanía, la arcilla, las tejedoras ancestrales con lana del lugar, para mí son fundamentales, son relatos que tienen que estar vivos y ahí, al alcance de la experiencia. Qué Así lindo. que está bueno. Vos dijiste comunidad agrícola, ¿no? Ujú. Claramente ese es el concepto, o sea, una comunidad de personas que está en constante, digamos, comunicación con lo que da la naturaleza y poder con eso producir un medio de vida gracias a lo que está facilitando la industria del vino, el turismo. Es increíble, es como devolver un poco todo lo que nos dan, ¿no? Sí, sí, sin duda, sin duda. Qué bueno, qué bueno. Cami, esta presentación fue magistral, la verdad te agradezco un montón. Eh, no sé, Guille, si vos querés algún comentario más. A mí me gustaría hablar un poquito más de los vinos. Sí, Dale, arranquemos con los vinos, sí, sí, sí. Em, ¿qué es lo que nos podés contar del proyecto ya directamente Rincón de los Leones como portfolio, lo que estás haciendo, lo que viene? bien. Bueno, como decía, lo que tenemos mayoría plantado ahora es Chardonnay Pinot. A partir del año 2024 hicimos un cambio muy importante a nivel bodega, que tiene que ver sobre todo con los contenedores en los que hacemos los vinos, no tanto con la manera de hacer los vinos, porque, bueno, eso fue un poco lo que nos unió. Siempre vinos de fermentaciones espontáneas, vinos que no tienen correcciones, vinos de enología muy simple realmente. Incluso ninguno de nosotros está titulado como enólogo, pero podemos eh, avalar un poco la identidad de los vinos, sobre todo desde la intuición. Para mí Juan es un gran intuitivo, un gran observador y un hombre con mucha sensibilidad. Yo también, pero soy mucho más pragmática a veces, ¿no? Como más de los procesos prolijos y demás, y en esa combinación entre intuición y prolijidad creo que se pueden dar grandes cosas. Obvio, mucha planificación. Nosotros trabajamos mucho tiempo en el viñedo, principalmente, la mayoría de nuestro tiempo está abocado y dedicado al viñedo. Las prácticas biodinámicas también son fundamentales para nosotros para hablar de un escalón extra de calidad, que tal vez no lo podemos fundamentar desde lo concreto, pero sí después de la experiencia con los vinos. Así que, bueno, hacemos todas las dinamizaciones y usamos los preparados homeopáticos que se usan en ese tipo de agricultura. Es la manera que tenemos de prevenir enfermedades o de contrarrestar distintos momentos de la añada. Bueno, ese es todo un gran tema, ¿no? Pero Estamos hablando de un método de trabajo biodinámico, ¿verdad? sí, que bueno, además de no usar ningún tipo de producto químico de síntesis como fertilizantes o herbicidas, acompaña con algunos otros elementos de la naturaleza, como minerales y demás, bueno, para mejorar un poco la calidad de ese suelo. O de esa uva, es impulsar. Yo estoy Y compartiendo en pantalla ahora la web de sí, Rincón de los Leones para que en la web estancialosrobles.com, ahí está la web donde están los detalles del proyecto, ¿no? El viñedo, la buenísimo. posada, la chacra, el proyecto inmobiliario Se inclusive. va a ver algún corderito al asador. Bueno, le debemos una actualización a alguna parte de la web, que ya va a llegar. Bueno, pero Philip del el Piano está a proyecto se cargo de comunica eso. bien. Sí, sí.
Entonces, bueno, a partir del 2024, que fue una añada de muy bajos rendimientos, hicimos un cambio grande en los contenedores. Así que, además de tener algunos tanques de acero inoxidable donde tal vez fermentamos, y además de seguir conservando algunas barricas que son generalmente todas de varios usos, y eran sobre todo de 225 litros o de 100, ¿no? Esa barrica que hoy es para el vermú, incluso en un momento se usaba también para vino. Incorporamos ánforas de arcilla, que para mí son clave cuando uno tiene, bueno, una estrategia de elaboración muy simple. Nosotros no tenemos ni control de temperatura ni en el ambiente, ni en el procesamiento, ni en el momento de fermentación. Entonces, la verdad que en ese caso, pensar en un material tan noble como la arcilla era ideal para tener temperaturas estables, buen intercambio de oxígeno y demás, y también dejar traslucir un poco el carácter del lugar, ¿no? Y eso igualmente acompañado de muchas noches y muchos días hablando de, bueno, ¿cuándo cosechar, no? Porque tal vez Chubut da la imagen de que los vinos van a ser siempre vinos de alcoholes bajos, de muy buena acidez, pero que va a costar alcanzar la madurez. Y la verdad que eso en la estepa, principalmente en Paso del Sapo, no pasa. Tal vez Hualjaina recibe mucho más la influencia de la cordillera y a veces tiene añadas que son un poquito más difíciles, pero en Paso del Sapo realmente el nivel de refracción solar que tenemos y la amplitud y todo nos da un montón de margen para elegir. Y del 23 hacia atrás, tal vez había un puntito de cosecha un poquito más tardío. Y a mí me gusta, ¿no? Como un vino, sobre todo que gracias a la frescura pueda evolucionar en el tiempo, ¿no? Hay como cierto punto de equilibrio clave entre madurez y frescor. Entonces, bueno, nos propusimos cosechar un poco más temprano. Incluso aquel histórico primer Paso del Sapo Chardonnay del 2012 de Matías y Paz fue un vino que se cosechó en en el segundo año prácticamente esa planta, o sea que era una planta muy joven, pero además se cosechó bastante temprano y dio fundamento real de bueno, lo mucho que pudo evolucionar ese vino. Todavía se abren botellas y tiene más de 10 años y el vino está increíble. Porque Entonces así hay algo es. ahí, ¿no? Hay algo interesante. Y en el 24, bueno, pudimos hacer eso, cosechas que están más o menos entre la primera semana de marzo, eso es lo más normal, primera, segunda de marzo. Empezamos igualmente tal vez a fines de febrero ya con los pies de Cuba, nosotros cosechamos una primera parte que arranca a fermentar y que después nos va a ayudar a que arranquen a fermentar todos los otros caldos con seguridad. Entonces, bueno, vamos haciendo como ese pasamano. Y sabíamos que teníamos pocos kilos, así que tener ánforas pequeñas no era un problema, pero sí fue una bendición quien hace esas ánforas, que es un alfarero de Bahía Blanca, Memo Galassi, de Cielito Lindo. Él tiene décadas de conocimiento alfarero, pero nunca había incursionado en vasijas, ¿no? Viníferas o incluso con cosas que tengan líquido adentro más que tazas, ¿no? Ahí ya había todo un proceso distinto. O sea que él Y también comenzó en la etapa esta de una instancia nueva de su producción específica para ustedes, digamos. sí, no para nosotros, nosotros tenemos la suerte de haber sido uno de los primeros que avalamos su gran trabajo. Esto fue inspiración que vino por parte de su sobrino, que es Nahuel Carbajo, el dueño de Naranjo Bar, o sea que Nahuel ya tenía un recorrido suficiente como para proponer esto a su tío con seguridad, ¿no? Bueno, le dio grandes referencias, muy buenas ideas, y también Martina Belén de Punta Alta, que está ahí muy cerquita donde Memo hace las ánforas, lo acompañó, ¿no? En toda esa investigación y esos ajustes y demás. Así que entre los tres pudieron impulsar a Memo para que avance, y la verdad que nosotros quedamos muy, muy sorprendidos
el nivel de Qué bueno. prolijidad y el resultado final de los vinos. Así que es nuestro principal alfarero hoy. Vamos a empezar a hacer, bueno, un pasito más adelante, profundizar en sobre todo qué tipo de arcilla es la que está componiendo esa ánfora. Nosotros tenemos una gran cantera de una arcilla muy especial, que es una arcilla de la zona, con la que ya se había hecho una primera prueba de una vasija pequeña. Hay algunas fotos seguramente en las redes, en el Instagram, de una pequeña anforita de 1,125 litros, que es hoy nuestro formato magnum, digamos, ¿no? Entonces, desde el 24 en adelante, de todos los vinos que hicimos, alguna partecita, bueno, de todos no, de Yardo y de Pinot, fraccionamos en esas anforitas para ver qué pasaba con vino y tierra del lugar. Y ahora el siguiente Bueno. paso va a ser lograr con Memo ánforas propias grandes de 70, de 100, 150 litros con nuestra propia arcilla también. Es una, digamos, como una dimensión del proyecto que no es menor, porque estamos hablando de un proveedor clave, nada más y nada menos que para vinificar, digamos, ¿no? Sí, es De manera único. casi Uno ancestral. lo transita muy natural, pero sí, Claro, realmente es en como se esta hacían hace idea. miles de años, los vinos inclusive, en Europa Central. Y sí, y conocimientos que también, bueno, se fueron perdiendo tanto al punto tal que hoy incluso, bueno, en las zonas de España que más ánforas usan y demás, no tienen ni quien las repare, ni por ahí sí una reventa muy grande de ánforas antiguas, pero muchas veces falta como ese poder mantenerlas o cómo cuidarlas y demás. O sea que se han perdido esos saberes. Bueno, nosotros, bien, país joven, curioso, empieza a incursionar en ese viejo legado al final. Claro. Y, Tremendo. y Cami, una me quedé con las anforitas de 1,125. Ujú. ¿Eso que va taponado? ¿O porque Claro, no es va a menor el guardarse detalle. de alguna forma? O sea, ¿cómo respira lo que me... Bien. Bueno, fueron diseñadas, en este caso, por un alfarero de Trevelin, por Demian. Él trabajó también 2 años para encontrar la permeabilidad justa y la forma justa. Y él las hace en torno, lo cual los que saben, yo no soy uno de ellos, dicen que es una locura, ¿no? Porque poder hacer realmente como toda la circunferencia y terminar en un pequeño cuello que realmente tenga el lugar exacto para un corcho, ¿no? Y funcione bien. Y, bueno, funcionó, por suerte. Están cerradas con un DIAM 5, o sea, con lo mismo que cerramos todos los vinos. Ok. Se descorchan bien y todo, no hay ningún problema. Y bueno, hasta ahora las que fraccionamos, que fueron 10 de Chardonnay en el 2024 y 4 de Pinot, nada, todo bien, todo espectacular. Todos muy emocionados y pidiendo más, pero bueno, siempre va a ser una pequeña parte de la partida, ¿no? Lógico. Sí, 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 por Ah, lo la hicieron artesanal de... completa, o sea, no es, che, vamos a comprar una barrica, un tanque. No, vamos a hacer el viñedo, el El vino, vino, todo. Y eh, bueno, el Las ánfora, el ánforas con capón, arcilla de la todo. zona. sí, sí, No, ese es extraordinario. espectacular, para mí es único. Es Y espectacular, después, sí. obviamente, bueno, vamos a ir, a medida que también podamos ir logrando establecer y crecer un poco más en superficie en el viñedo, bueno, se va a ir ampliando obviamente un poco la bodega. Seguiremos igual entre la arcilla, la madera y bueno, y el inox. Muchas veces estamos más limitados por los volúmenes que por las ideas, ¿no? Uno puede tener mil Bien. ideas, pero bueno, el vino del pueblo, por ejemplo, en su primera añada fueron 25 litros, un poquito más. Sí, fueron 40 litros, ¿no? Entonces, bueno, ahí damas juanas grandes, pequeñas, y así vamos ahí haciendo la chacarera, le decimos con Juan. Y Qué Cami, el bueno. momento hermoso que tiene el vino, que es la vendimia, ahí en particular, bueno, me imagino que algo leí, digamos, lo viven en conjunto con el pueblo y con
amigos y tal, ¿no? La vendimia siempre es maravillosa, pero bueno, siempre estamos acostumbrados a ver a la gente con los tachos, qué sé yo, que los contratan, que les pagan. Bueno, digo, como sabemos que es esta industria, ahí es Sí. distinto. Somos igual, Bueno, pero yo distinto. que venía mucho más grande y de correr con la logística y un poco las cuadrillas, los jornaleros, qué pasaba cuando eso fallaba. Bueno, acá es al revés, acá sobran manos, podemos decir, siempre hay muchos amigos y familia y gente del pueblo que está presente. Eh, y bueno, lo tomamos como una gran fiesta, ¿no? Después sí, la bodega también, despalillamos todos juntos a mano y demás. Ya después los últimos detalles de elaboración, sí, bueno, por ahí somos menos, somos Juan, yo, Leo, que estamos, pero sí, la cosecha siempre está llena de interés y de motivos para reunirse y para sentarse. eh, Así que manos sobran por ahora. Qué Pero bueno, bueno, qué ya nos bueno, vamos a Hermosa alcanzar. celebración. Sí. qué bueno. Inclusive en el proyecto también hay lugar para alojarse si uno quiere ir y estar allí unos días. Sí, y es sumamente necesario, porque una vez que haces todo ese recorrido de entrar, ¿no? Y En claro, no este vas a volver en un ambiente, día. todas las revoluciones bajan realmente, ¿eh? Y hay mucha gente que por ahí está de paso, que venía siendo de Madryn a Esquel, y bueno, y hay un punto en el que también uno necesita descansar en ese camino, y muchas veces pasan o paran en los altares o paran en Paso del Sapo. Nosotros tenemos una posada con 5 habitaciones, con baño privado cada uno, con una cocina en común. Y bueno, y a veces es como que vienen casi nada, de casualidad y todo el casco está rodeado, bueno, del viñedo y un montón de árboles frutales que hay, y los corrales. Nada, es como que uno entra en una gran dimensión que no se imagina y muchos no se quieren Claro. ir. Encuentran Muchas con veces. esto que no Pero nos esperaban. quedamos un día más y después nos vamos total. La percepción del tiempo allá es como es otra. Y la verdad que vivir ese temple, ese estar un poco, ¿no? Quietos, está buenísimo. Así que sí, la idea es que se conozca que este es un gran lugar para los aventureros, pero también para las familias, también para, bueno, hacer esto, ¿no? Reconocer un poco más de la riqueza de nuestro país. Eh, y hay mucho por hacer, desde, bueno, caminatas, cabalgatas, andar en kayak también por el río es una de las actividades principales. Así que sí, eso Sí, sí, ahí estamos viendo el Instagram donde hay fotos variadas, las famosas ánforas, ahí están las ¿no? ánforas de Memo. Qué Con el belleza. sellito, las etiquetas, las botellas, fotos. Bueno, yo estoy tomando ahora Buenísimo. Un Pinot 2023. Esto de que el alcohol es bajo, te diría que no es tanto. Eh, la acidez es súper, digamos, refrescante, te diría. Tiene una cosa terrosa que es extraordinaria. Ujú. eh, y la verdad que es un vino encantador. A mí yo con el blanco ya que me había fanatizado. Y ahora con este Pinot, la verdad que está bárbaro. Genial. Bueno, 2023 fue esa añada en donde teníamos 2 barricas de 100 separadas por parcelas, la parcela más vieja de Génesis y Zoe la más joven. La verdad que los perfiles están hermosos, a futuro obviamente que queremos lograr poder diferenciarlos o tener un pequeño trabajito de parcela. Hoy terminan juntos. Y tal vez esa fue una cosecha apenas un poquito más tardía que lo que ya es 24 y 25. Y en 25 empezamos a notar, sobre todo en los tintos, o es mi imagen, mi idea, que no hace falta cosechas extremadamente tempranas. Hace falta la cosecha justa en donde la frescura no se vea opacada, pero también encontremos esa profundidad, que muchas veces, ¿no? Es como el gran desafío hoy de los vinos. Consistencia y profundidad. Eh, Sí, Así que bueno, totalmente.
se va abriendo Creo que todo es un la panorama. clave, Ujú. las claves del proyecto. Sí, qué lindo. Muy Mira, pocas la verdad botellas. que Bueno, una sí, de, son proyectos. sí, en ese caso, una de 224 fueron 60 botellas. Abrimos algunas en el último encuentro que tuvimos de Argentina Reloaded, abrimos 2 y era como un gran suceso, porque ya 2 de 60 es un montón. Y el vino estaba increíble, todavía muy joven, la verdad, para ser honesta. Nos da un poquito de resquemor no poder ver eso en el tiempo. Pero bueno, ya va a llegar. Creo que es el momento para comunicar y para compartir y ya va a llegar el momento de experimentar y ver, bueno, qué pasa con el vino en 10 años y demás. Exacto. Cami, como para ir cerrando, nos gustaría que, si querés compartir, cómo fue tu encuentro con el vino en tu vida, digamos, un momento, una etapa temprana, así, no sé, tal vez en mi generación la cerveza y después tal vez el whisky, fueron como bebidas con las que uno fue encontrándose tempranamente y el vino fue como algo que dije, bueno, acá hay algo en lo que creo que me voy a quedar. ¿Cómo fue eso en tu vida? Que decidiste dedicar tu vida al vino como profesión. Bien. Y en mi casa se tomaba vino, se tomaba mucho vino, vino bien masivo, de tetra al mediodía. Mis viejos no tenían ningún conocimiento específico de vino. Mi abuelo tomaba vino sodiado desde siempre. Y bueno, el vino estaba presente. Siempre me da como un poco de nostalgia. Mi mamá falleció hace muchos años y hubiera sido la más fanática de esta época de mi vida. Hubiera sido fan número 1 realmente, de probar tantas cosas, ¿no? Distintas y encontrar un universo tan grande. Pero bueno, el vino es parte de nuestra cultura desde siempre. Por algo somos el único país del mundo que lo tiene como bebida nacional, aunque no sea algo sobre lo que reflexionamos tan seguido. Y a través de la gastronomía, bueno, yo me encontré primero con el servicio, ¿no? Y con estar disponible para lo que el otro quisiera y a través de esa petición un poco conocer y tratar de dar la mejor información para eso, ¿no? Y ahí me empecé a formar un poquito en cada cosa. Siempre más uno arranca por ahí por la cocina, por los platos, por el producto, que es lo más difícil, porque no todos los proyectos tenían al vino como un eje central. Y cuando empiezo a trabajar en Sucre, era el primer lugar en donde había una cava y un sommelier, que era Alma Cabral en ese momento. Y para mí fue la primera persona que me habló específicamente de vino con pasión. Y atrás vino Seba Zucardi a darnos una capacitación y a empezar a dibujar paisajes en el aire y sensaciones, y entre ellos dos quedé impactada. Sin embargo, yo ya venía con la intención de salir de Buenos Aires. Bueno, heme aquí. Yo como buena bahiense veía en la ciudad toda la posibilidad y todas las oportunidades y no me molestaba el cemento y demás y me quería nada mudar. Pero bueno, rápidamente me di cuenta que tal vez era un ritmo de vida, un estilo de vida en el que no me hallaba tan cómoda. Y en esa misma época de Sucre hablo con otra referente sommelier que había venido de Dubái y yo le pedí por favor que me hiciera gancho con algún proyecto en Mendoza para limpiar la bodega, para tirar mangueras, para lo que sea. Yo solamente quería mudarme a un entorno más natural y empezar a trabajar más en el campo. Y ella me dijo, sí, está bárbaro, pero la verdad que con tu capacidad, porque primero no estudias y después elegís a dónde querer ir. Y bueno, y ahí empezó como todo el mix de no poder soltar la Todo vieja junto. vida y Querías encontrar la parar un nueva poco vida. y arrancaste quinta a fondo. Sí, ahí llegó la carrera y ahí llegó profundizar más en otras cosas y bueno, como que todo nos iba atrapando cada vez más. Pero bueno, fue eso, fue un Qué poco lindo. la familia, otro poco la gastronomía en sí y la naturaleza y como siempre el norte. Buenísimo. Muy bien. Bueno, Bueno, yo la verdad que estoy feliz de esta charla. Prometo ir a Estancia de los Robles en breve. lo mismo, sí, Por sí. favor. Chubut es una provincia extraordinaria que la verdad que
está como siempre con perfil bajo en lo que es el mapa del turismo y del vino en Argentina, pero tiene muchísimo para dar. Y agradecerte, Cami, por este tiempo, por la dedicación, porque compartiste este material tan lindo, por toda la magia que nos transmitiste con tus palabras y disfrutar y desearte lo mejor como profesional y en este proyecto. Seguramente nos volveremos, si podés, a encontrar por Sin Sulfitos para hablar de alguna nueva añada, algún nuevo proyecto que haya salido de tus manos. Sí, claro. Y realmente créanme que escucharlo es lindo, pero vivirlo es 1000 veces mejor. Así que sí, están más que invitados. Siempre un placer a compartir. escucharte, Cami, siempre se aprende mucho. Guille, bueno. Guille Cuadro está feliz. Eso que ya hemos compartido con Ley, no, nada, Guille. te Sí, decía sí, que sí, siempre sí. un placer. Sí, pero bueno, siempre es algo más. Eso es una persona que es muy agradable escucharte. Uno siempre te escucha y está con una sonrisa así como, además, porque además de la pasión tenés esa cadencia que, bueno, no sé, surgirá también de un proyecto que está en línea con algo que claramente a vos te apasiona, y que, bueno, nada, lo haces, lo difundís muy bien. Así que nuevamente un placer escucharte y, bueno, seguiremos escuchándote más adelante. Bueno, gracias, Cami. Gracias a ustedes. Nos Gracias estamos a ustedes. viendo. Abrazo Hasta grande. luego. Chau. Hasta la Y próxima. Salud. así terminamos con un programa más de Sin Sulfitos. Nos vemos la próxima. Adiós. Cada copa una historia, cada vino un viaje. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los sabores, los aromas y la pasión del mundo del vino. Compartimos brindis, descubrimos secretos y celebramos la tradición. Hasta el próximo encuentro y que cada sorbo sea un momento para recordar.